Bienvenidos a la primera parte de la clase de ejercicios utilizando números racionales. En esta clase vamos a estar viendo ejercicios de equivalencia de fracciones, simplificación de fracciones. Vamos también a hallar fracciones equivalentes, a ordenar los números del conjunto Q, es decir, del conjunto de los números racionales. También vamos a determinar el tipo de decimales que va a tener cierto conjunto de números. Y finalmente vamos a calcular la fracción generatriz de algunos números que se nos van a presentar. Como primer ejercicio tenemos el ejercicio B de la parte de equivalencia de fracciones del problemario de segundo año en el tema de números racionales. En este ejercicio nos están pidiendo que determinemos si estas fracciones son equivalentes. Gracias a la clase previamente vista sabemos que para que estos números sean equivalentes, uno de ellos debe poder ser multiplicado por un número entero cualquiera en ambos miembros de la fracción, es decir, en este caso, 4/3 debe ser multiplicado por un número entero, que en este caso puede ser 3, en ambos miembros de la fracción, es decir, tanto en el numerador como en el denominador, y esa multiplicación tiene que ser igual a la otra fracción para poder decir que son equivalentes. En este caso, probamos con el número 3, porque 3 por 4 es igual a 12. Sin embargo, 3 por 3 es diferente de 5, ya que es igual a 9. Por lo tanto, sabemos que 12 novenos es diferente de 12 quintos. Por lo tanto, estas dos fracciones no son equivalentes, ya que no hay un número que multiplicado por 4 y ese mismo número multiplicado por 3 nos resulte la fracción 12 quintos. Ahora bien, tenemos estos dos números racionales, 21 séptimos y 3. Este ejercicio es el correspondiente a la letra D de la parte de equivalencia de fracciones en el problemario de segundo año en el tema de números racionales. Como en el caso anterior, debemos determinar si estos números son equivalentes. Lo que vamos a aplicar es la división de 21 entre 7. Sabemos que si la división 21 entre 7 es igual a 3, entonces este número racional y estos van a ser equivalentes. Por lo que realizamos la división, 21 entre 7 es igual a 3, por lo tanto podemos decir que 3 es efectivamente igual a 3 y así estos dos números racionales son equivalentes. Ahora pasamos a la parte 2, el tema de números racionales en el problemario ya mencionado, y este es el ejercicio C. En este caso, debemos simplificar cada fracción hasta llegar a una fracción que ya no se pueda reducir más, es decir, a una fracción irreducible. Muy bien, lo primero que debemos hacer es comenzar a simplificar la fracción. Vamos a simplificarla por el número primo 5. Entonces, recordemos, la simplificación se realiza al dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Entonces, dividimos 215 entre 5, porque 215 es múltiplo de 5 y es divisible entre 5. Entonces, aquí 5 por 4, 20, llevo una, bajo el 5. 5 por 3, 15. La división resulta en 43. Luego dividimos 765 entre 5. 5 por 1, 5. Al 7 llevo 2, bajo el 6, 5 por 5, 25, al 26, 1, bajo el 5, 5 por 3, 15, y al 15 es 0. Por lo tanto, el resultado de esta división es 153, como se coloca acá, y el signo menos se mantiene. Otra cosa que es importante mencionar para recordar es que sabemos que 215 y 765 son divisibles entre 5, es decir, la división va a dar exacta, va a dar 0 y sin coma, porque ambos números terminan con el número 5. Y este es un indicativo que estos números son múltiplos de 5. Ahora, vamos a averiguar si esta fracción se puede seguir simplificando. Ahora bien, si descomponemos 43, nos va a resultar que 43 es un número primo. Estos dos números no son divisibles entre un mismo número, por lo tanto la fracción no se puede simplificar. Y el resultado de este ejercicio quedaría entonces como menos 43 entre 153.
En este segundo ejercicio de esta segunda parte de simplificación de fracciones, observamos a la fracción 360 entre 450. Sabemos que terminan en un 0, en un número par, entonces son divisibles entre 2. Dividimos ambos números entre 2 y nos resulta 360 entre 2, 180, y 450 entre 2 es igual a 225. Luego, sabemos que todo número que termine en 0 y todo número que termine en 5 es divisible entre 5. Por lo tanto, vamos a simplificar la fracción a razón de 5. Dividimos 180 entre 5 y nos resulta en 36. Y dividimos 225 entre 5 y nos resulta en 45. Luego, debemos determinar si esta fracción puede simplificarse aún más. Entonces, a plena vista, sabemos que 45 es divisible entre 5, pero 36 no. Sin embargo, si sumamos 4 más 5, nos da 9. Y si sumamos 3 más 6, nos da 9. Esto quiere decir que la suma de los dígitos de ambos números son múltiplos de 3. Por lo tanto, 36 y 45 ambos se pueden dividir entre 3. Vamos entonces a simplificar la fracción a razón de 3. Dividimos 36 entre 3 y nos da 12. Y 45 entre 3 nos da 15. Hacemos el mismo criterio, 1 más 2 es igual a 3 y 1 más 5 es igual a 6. La suma de los dígitos de estos dos números, tanto del numerador como del denominador, nos dan múltiplos de 3. Por lo tanto, vamos a simplificar nuevamente la fracción a razón de 3. Dividimos 12 entre 3 y también dividimos 15 entre 3. Y nos resulta en una fracción que es la que nos sale de color rojo, que es 4 quintos. 4 quintos ya no podemos simplificarla más, porque 4 es un número primo, al igual que 5. Son divisibles entre ellos mismos y entre 1. Por lo tanto, la fracción o el resultado de este ejercicio queda finalmente como 4 quintos. Sabemos que 360 entre 450 es equivalente a 4 quintos, porque de esta fracción obtuvimos esta fracción al haberla simplificado. Ahora pasamos entonces a la parte de determinar fracciones equivalentes para las fracciones que nos están dando. Es decir, vamos a hallar una fracción que sea equivalente a 1/3 en este caso. Este ejercicio es el ejercicio de la letra A del tema de números racionales en el problemario de segundo año, en la parte de hallar fracciones equivalentes. Entonces, ¿cómo vamos a determinar una fracción equivalente para 1/3? Sabemos que existen infinitas fracciones equivalentes para esta fracción en cuestión. ¿Y cómo podemos hallar fracciones equivalentes? Bueno, según la teoría, podemos hallarla al multiplicar o al dividir un número entero al denominador y al numerador al mismo tiempo. Por lo tanto, en este caso, escogimos el número 2 para poder hallar nuestra fracción equivalente. Entonces multiplicamos el numerador por 2 y el denominador por 2, es decir, 2 por 1 y el resultado fue 2, y 2 por 3 y el resultado es 6. Por lo tanto, nos queda la fracción 2/6. 2/6 es equivalente a 1/3. Esto también se le llama, recordemos, en vez de simplificar, aquí en este caso hemos amplificado. En este caso vamos a hallar una fracción equivalente para menos 3/18. Para el ejercicio que estamos viendo en pantalla, hemos elegido simplificar esta fracción a razón de 3, porque tanto el numerador como el denominador son divisibles entre 3. Esto lo sabemos porque 3 entre 3 es igual a 1, y 18, la suma de 1 más 8 es igual a 9, que es múltiplo de 3. Por lo tanto, también es divisible entre 3. Entonces, simplificamos la fracción, 3 entre 3 es igual a 1 y 18 entre 3 es igual a 6. El menos se mantiene, por lo tanto, el resultado, en este caso, de este ejercicio es menos 1/6. Recordemos que existen muchas fracciones equivalentes para una sola fracción. Es decir, en vez de simplificar, hemos podido amplificar la fracción por 3, hemos podido multiplicar la fracción por 5, tanto el numerador como el denominador. Hemos podido amplificar la fracción a razón de 10, así sucesivamente. Hemos podido hacer muchas cosas para hallar una fracción equivalente
de menos 3/18. Pero en este caso, simplificamos la fracción entre 3. Ahora pasamos a la parte 4 de estos ejercicios. En este caso debemos ordenar los 4 números que se nos presentan en pantalla según las reglas que hemos visto en la teoría. Por lo tanto, debemos recordar estas reglas, de las cuales una consistía en que si dos fracciones tienen denominadores iguales o dos números racionales tienen denominadores iguales, entonces el número racional que va a ser mayor va a ser el que posea un mayor numerador. En este caso no hay ninguna fracción que tenga un denominador igual a otra. Por lo tanto, no aplica esta primera regla. Otra regla que también se nos presentaba en la teoría era que si los denominadores son distintos, que en este caso se cumple, se deben hallar fracciones equivalentes con denominadores iguales a los de otra fracción. Por ejemplo, en este caso tenemos fracciones de denominadores distintos, por lo tanto, debemos hallar, por ejemplo, si queremos comparar 5 medios con 3, debemos hallar una fracción equivalente de 3 con el denominador igual a 2, para poder así comparar tanto ambos numeradores para saber si un número o el otro es mayor. En este caso, tenemos a 5 medios y queremos compararlo con 3. Entonces, buscamos una fracción equivalente de 3 que tenga como denominador el 2. Así que multiplicamos o amplificamos más bien la fracción 3 entre 1, porque recordemos que los números enteros son fracciones que tienen denominador igual a 1. Entonces multiplicamos 2 por 1 es igual a 2 y 2 por 3, 6, porque debemos amplificar la fracción que multiplicando el mismo número tanto en el numerador como en el denominador de la fracción. Esta fracción, 6 medios, es equivalente a 3. Y si la comparamos, ahora sí, con 5 medios, tenemos que tiene el mismo denominador, entonces el mayor va a estar determinado por el que tenga el mayor numerador. En este caso, 6 medios tiene el mayor numerador, por lo tanto, 3 es mayor a 5 medios, ya que 6 medios es mayor a 5 medios. Entonces, sabemos que 3 es mayor a 5 medios. Esto lo sabemos, ¿ok? Ahora, podemos aplicar también otra regla que nos dice, si multiplicamos, por ejemplo, tenemos las fracciones A entre B y C entre D, y multiplicamos A por D y B por C, si A por D es mayor a B por C, entonces la primera fracción será mayor a la segunda fracción. Es decir, vamos a escribirlo, si A por D es mayor a B por C, entonces esta fracción va a ser mayor. Y si B por C es mayor a A por D, entonces esta fracción va a ser la mayor. Vamos a aplicar entonces esta reglita para hallar el mayor número entre 2 octavos y 5 novenos. Si multiplicamos A por D, es decir, 2 por 9, nos da 18. Y si multiplicamos 8 por 5, es decir, B por C, si multiplicamos 8 por 5, nos da 40. Por lo tanto, B por C nos dio mayor a por D, es decir, 5 novenos es mayor a 2 octavos. Entonces escribimos acá 2 octavos menor a 5 novenos, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a averiguar si 3 es mayor a 2 octavos. Podemos hacer esta misma regla. Multiplicamos entonces 3 por 8, que sería A por D. 3 por 8 es 24. Y si multiplicamos 2 por 1, nos da 2. Entonces, esto significa que A por D nos dio mayor, ya que 24 efectivamente es mayor a 2. Por lo tanto, el 3 es mayor a 2 octavos. Si 3 es mayor a 2 octavos, ahora vamos a averiguar si 5 novenos es mayor o menor a 3. Entonces, 3 por 9 es 27 y 5 por 1 es igual a 5. Por lo tanto, el 3 va a ser o es mayor a 5 novenos también. Ahora vamos a averiguar si 5 medios es mayor o menor a 5 novenos. Multiplicamos 5 por 9, 45, y 2 por 5, 10. Entonces, sabemos que 45 es mayor a 10, por lo tanto, 5 medios es mayor a 5 novenos. Entonces, el orden de nuestros números sería este. 3 es mayor a 5 medios, y 5 medios es mayor a 5 novenos, y 5 novenos es mayor a 2 octavos.
Vamos a repetir, vamos a limpiar la lámina, vamos a repetir nuestro orden. Primero va el 3, luego 5 medios, luego 5 novenos y luego 2 octavos. Sería de menor a mayor. Pero recordemos que en la recta numérica debemos representar nuestros números sabiendo que del lado derecho esto tiende a más infinito y esto tiende a menos infinito. Es decir, todo número a la derecha es mayor que un número a la izquierda, ¿sí? Entonces, ordenemos estos números en la recta numérica. Podemos colocar al 1 de este lado, aquí puede estar el 2, aquí el 3 y aquí el 0. Estos tres números que están aquí están entre el 0 y el 1. Entonces, sabemos que 5 medios es el mayor de estos tres números, entonces va a la derecha, luego va 5 novenos y seguidamente de estos va 2 octavos. 2 octavos es menor, es decir, es más cercano al 0 en comparación a 5 novenos y 5 medios. Luego 5 novenos es menor a 5 medios y 5 medios es menor a 3. Ahora pasamos a la quinta parte de esta clase de ejercicios, en la que vamos a practicar cómo determinar el tipo de decimales de un número racional. En este caso nos está presentando la fracción 27 entre 36 y este ejercicio es el correspondiente a la letra C de la parte de determinar el tipo de decimales del tema de números racionales en el problemario de segundo año. Entonces, debemos recordar para realizar estos ejercicios los tipos de decimales que existen dentro del conjunto Q o dentro del conjunto de números racionales. El primer tipo es el decimal exacto, ¿sí? El segundo tipo es el decimal periódico y a su vez este se puede dividir en puros y mixtos. Teniendo entonces esto en mente, vamos a observar esta fracción que está aquí. Si dividimos 27 entre 36 nos da 0,75, pero vamos a realizar la división. Para que se nos sea más sencillo dividir, podemos simplificar la fracción 27 en 36. Sabemos que 27, 2 más 7 es igual a 9 y 3 más 6 es igual a 9. Por lo tanto, esta fracción es simplificable entre 9, de tal manera que 27 entre 9 es igual a 3 y 36 entre 9 es igual a 4. Entonces lo que debemos hacer es dividir 3 entre 4, ¿sí? Entonces aquí no nos alcanza, pasamos acá, 4 por 8 es 32, debe ser un número mayor, un número menor. Entonces podemos multiplicar 4 por 7. 4 por 7 es 28, por lo tanto, para llegar al 30 nos faltan 2 y bajamos otro 0. Sabemos que un número multiplicado por 4 y que nos debe dar como resultado 20, ese número debe ser 5, porque 5 multiplicado por 4 es igual a 20. Y esta fracción da esta multiplicación 5 por 4 da 20, por lo tanto para llegar al 20 es igual a 0. Entonces, hasta ahí sería la división. 27 entre 36, que es igual a 3 entre 4, es igual a 0,75. Ok, en este caso observamos que como nos dio una división exacta, nos dio como residuo 0, entonces estos decimales, este decimal es exacto, ¿sí? Ahora bien, vamos a observar el siguiente ejercicio. Tenemos este número racional y vamos a calcular la fracción generatriz. Sabemos que los números racionales los podemos representar tanto en fracción como en números decimales. En este caso vamos a hallar la fracción que es equivalente a este decimal, o más bien, la fracción que genera este decimal. Y este ejercicio corresponde a la letra D de la parte 6 de números racionales. Ok, entonces, para poder calcular o para poder hallar la fracción generatriz de un número racional, debemos recordar las reglas que hemos mencionado en la clase de teoría, o los casos más bien, de números decimales y las reglas que se le aplican a dicho caso para el cálculo de la fracción generatriz. En este caso, observamos que este número es de decimales exactos. Por lo tanto, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Debemos colocar en el numerador el número que nos están presentando sin colocar la coma. Es decir, colocamos todos los dígitos sin colocar la coma. Entonces, tenemos que el numerador es 12.375. Ahora, en el denominador debemos colocar un 1 seguido de tantos ceros como decimales haya en la parte decimal de nuestro número racional. En este caso observamos 3
dígitos en la parte decimal, por lo tanto vamos a colocar 3 ceros a la derecha del 1 en nuestro denominador. Entonces, esta es la fracción generatriz, pero debemos simplificarla. Entonces, podemos simplificarla entre 5, porque ambos números terminan, tanto uno termina en 5 y otro termina en 0. Por lo tanto, son divisibles entre 5. Dividimos 12.375 entre 5 y nos da 2.475. Esto lo podemos observar de la siguiente manera. 12.375 entre 5. Esto nos va a resultar aquí 5 por 2, 10. Para llegar al 12, 2 bajo el 3. Un número que multiplicado por 5 nos dé menor o igual a 23. Tenemos el 4, 5 por 4, 20. Para llegar al 23 debemos sumar 3. Luego bajamos el 7. Un número que multiplicado por 5 de menor o igual a 37, podemos utilizar el número 7, ya que 5 por 7 es igual a 35 y para llegar al 37 debemos sumarle 2. Luego bajamos el 5 y un número multiplicado por 5 que de 25 o menor a 25 es igual a 5. Y esto, 5 por 5, da igual a 25. Por lo tanto, esta fracción quedaría así. Esta división da como resultado 2.475. Entonces, ahora dividimos 1.000 entre 5 y nos da 200. Vamos a verificarlo de esta manera. Un número que multiplicado por 5 de 10, podemos utilizar el número 2, ya que 2 por 5 es igual a 10. Y nos hace falta 0 para llegar al i. Entonces, bajamos el 0 colocamos un 0, bajamos el 0, colocamos el 0 y nos queda este resultado. 200. Podemos proseguir. Esta fracción sigue siendo simplificable, ya que 2.475 es divisible entre 5, al igual que 200. De esta manera, dividimos 2.475 entre 5, 5 por 4, 20, para el 24, 4, bajo el 7, 5 por 9, 45, para el 47, 2, y bajo el 5, 5 por 5, 25, 0. Entonces, luego dividimos 200 entre 5, 5 por 4, 20, bajo el 0, 0, 0, y nos quedaría entonces 495 entre 40, como observamos en esta lámina. Ahora podemos observar que estos números siguen siendo divisibles entre 5, por lo tanto vamos a seguir simplificando la fracción. 495 entre 5. Para llegar al 49 podemos multiplicar 5 por 9, 45, para llegar al 49, 4, 5, 99, ¿sí? Y luego 40 entre 5 es igual a 8. Entonces, la fracción nos quedaría 99 entre 8, o 99 octavos, como se muestra de color rojo. Esta fracción no es simplificable, por lo tanto, llegamos hasta acá. Ahora debemos calcular la fracción generatriz de este número. Observamos que ahora cambia el tipo de decimal, porque ahora tenemos unos decimales periódicos, porque estos decimales son infinitos, pero tienen periodicidad. Y observamos que son periódicos mixtos, porque contienen un anteperíodo, que es el número 88. Y el período está compuesto por dos cifras, el 63, es decir, el 6 y el 3. Entonces, si tenemos este tipo de decimales, que ya identificamos que son decimales periódicos mixtos, debemos realizar un procedimiento distinto al anterior para poder calcular la fracción generatriz. En este caso, con este tipo de decimales, se debe colocar en el numerador un número compuesto por el anteperíodo y el período, es decir, 88 y 63, que en este caso sería 8.863. Luego, se agrega en este numerador la resta del anteperíodo, o sea, de un número igual al anteperíodo. En este caso, este número es 88. Por lo tanto, en el numerador quedaría 8.863 menos 88. Y en el denominador debemos colocar tantos 9 como cifras haya en el período. Como tenemos dos cifras en el período, el 6 y el 3, entonces colocamos 2 9. Y a la derecha de estos 9 colocamos tantos ceros como cifras haya en el anteperíodo. Como tenemos dos cifras en el anteperíodo, que es 8 y 8, entonces debemos colocar 2 ceros. Entonces, restamos
8.863 menos 88 para colocar este resultado en el numerador de la fracción. Y el resultado de la resta es 8.775. Y en el denominador vamos a tener 9.900, como vemos aquí en pantalla. Entonces la fracción generatriz va a ser 8.775 entre 9.900. Y ahora, esta fracción la podemos simplificar. La podemos simplificar entre 5. Entonces dividimos 8.775 entre 5. 5 por 1, 5 para llegar al 8,3 bajo el 7. 5 por 7, 35 para llegar al 37,2 bajo el 7. 5 por 5, 25 para llegar al 27,2 bajo el 5. 5 por 5, 25 y para llegar al 25, 0. Perfecto. Entonces, el resultado de esta división es 1.755. Y en el denominador nos va a resultar 5 por 1, 5 para llegar al 9,4 bajo el 9. 5 por 9, 45 para llegar al 49,4 bajo el 0. 5 por 8, 40, 0, 0. Entonces, esta división resulta en 1980. Es decir, que la fracción simplificada nos resulta en 1.755 entre 1980. Ahora vamos a simplificar 1.755 y 1900 entre 1980, que son ambos números, tanto el numerador como el denominador, ambos son divisibles entre 5, por lo tanto podemos simplificar la fracción a razón de 5. Entonces dividimos 1.755 entre 5. 5 por 3, 15 para llegar al 17,2. 5 por 5, 25 para llegar al 25,0 bajo el 5. 5 por 1, 5 para llegar al 5, 0. Y luego 1980 entre 5. 5 por 3, 15 para llegar al 19,4. 5 por 9, 45 para llegar al 48,3 bajo el 0. 5 por 6, 30. Y nos quedaría 351 entre 396, como vemos en esta lámina. Sabemos que al ver esta fracción no es simplificable entre 5. Por lo tanto, vamos a determinar si es simplificable entre 3, por ejemplo. Sumamos 3 más 5 nos da 8, más 1, 9. Si es simplificable entre 3 y determinamos 3 más 9 es igual a 12 y 12 más 6 es igual a 18. Por lo tanto, sabemos que ambos números son divisibles entre 3. Por lo tanto, esta fracción es simplificable a razón 3. Por lo tanto, dividimos 351 entre 3. Nos queda igual a 0. Y posteriormente dividimos 396 entre 3. Entonces queda 132. La fracción, por lo tanto, luego de simplificarla entre 3, nos va a quedar 117 entre 132. Ahora bien, vamos a sumar 1 más 1, 2, más 7, 9. Esta fracción, este número también es divisible entre 3. Y 3 más 1 es 4, más 2 es 6. Por lo tanto, es divisible entre 3. Es decir, que la fracción se puede seguir simplificando a razón de 3. De esta manera dividimos 117 entre 3 y luego 132 entre 3, entonces nos queda 39 sobre 44. Y este es el resultado final, ya que 44 es divisible entre 4 y 11, mientras que 39 es divisible entre 3, vamos a descomponerlo, entre 3 y entre 13 y 1. El resultado de este ejercicio es 39,44. Con esto concluimos la clase número 1 de ejercicios aplicando números racionales. Recordemos que todos estos ejercicios que hemos visto en la clase de hoy y otros que pueden ayudarnos a practicar están en el problemario de segundo año, en el tema de números racionales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.